Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Para los que nos visitan, hemos estado viendo el Evangelio según Juan. Hemos terminado de Juan capítulo 1 hasta el capítulo 8. El capítulo 8 hace unas semanas, hace como 3 semanas que la hicimos, terminamos el capítulo 8. Hoy empezamos con Juan capítulo 9. Y como lo podéis ver, el título de la enseñanza es Dios tiene un plan. Toda la alabanza que hemos estado cantando hoy, muchas de las veces lo que hago es que cuando preparo la enseñanza, pido a mi hija de preparar las alabanzas. Y no le digo a veces el título de la alabanza. Y a veces solamente oro para que la alabanza que ella le va a elegir, que coincide con lo que yo voy a predicar. Y es asombroso cómo Dios contesta esta área de mi oración. Que muchas de las veces, pero casi en 99,99, al menos una de las alabanzas tiene que ver con lo que tengo que hablar. Pero hoy todas las alabanzas tienen exactamente que ver con lo que tenemos que hablar hoy. Que Dios tiene un plan. Y no estamos sirviendo a un Dios que está haciendo los suyos, que sabes, cómo se levanta por la mañana y no sabe qué hacer y va viendo cómo la gente vaya haciendo las cosas y él también va trabajando según lo que la gente va haciendo las cosas. No. Servimos a un Dios que tiene un plan. Tiene un plan y un propósito. Para no solamente las vidas individuales de cada uno de nosotros, pero para toda la humanidad. Toda la humanidad. Dios tiene un propósito. Si Dios no tuviera un plan o un propósito, Él hubiera creado quizás, hubiera dejado de crear a Adán y Eva, hubiera dejado los animales para que vivieran toda la vida aquí en la tierra y sin crear los seres humanos. Pero Él creó a los seres humanos porque tenía un plan, un propósito para eso. Si usted está aquí hoy, no importa las circunstancias en las cuales usted nació, quizás de una violación, como en mi caso, o lo que sea, no importa la circunstancia en la cual usted nació. Pero si usted está aquí hoy, es porque Dios tiene un plan. No es por casualidad. No es es que mis padres me tuvieron por accidente. No hay accidente. Es que me ocurrió eso a mi madre, no hay accidente. Pero las otras cosas, las decisiones que nosotros tomamos en este plan perfecto de Dios, esas decisiones de cómo vivimos nuestras vidas, depende de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto, bueno, perfecto y agradable para cada uno de nosotros. Y en ese mismo plan nos da la libertad de elegir cómo queremos vivir. Y ahí cada uno de nosotros responderemos como hemos vivido estando en esta carne. Es lo que dicen las Escrituras. Que en el día de juicio vendré, me pondré delante del Señor y abrirán todos los libros, el libro de la vida y todos los demás libros de los hechos, las cosas que yo he hecho, mi fe en Cristo Jesús, y sacarán a la luz todas las cosas. Si mi nombre no está en el libro de la vida, dice que los ángeles cogen a los que su nombre no está en el libro de la vida y les tiran en el lago de fuego. No es que tú te vas paseando, como dice la gente. Le preguntan, ¿dónde vas a ir? ¿Al infierno o al cielo? Dice que no, iré al infierno porque hay los más guays. Ojalá supieran quiénes están en el infierno o cómo es el infierno. No dirán que desean al infierno porque hay los más guays o las fiestas locas y todas esas cosas. Pero la Biblia nos enseña que Dios mismo, sus ángeles, cogerán a la gente que sus nombres no están en el libro de la vida y la arrojarán en el lago de fuego. Así que hoy estaremos leyendo Juan capítulo 9, versículo 1 a 4, con el título, como lo podéis ver, Dios tiene un plan. Así que, como les he dicho antes, que nadie nace en este mundo por accidente o por casualidad. Nadie nace así. Nadie existe sin motivo. Si alguna vez me han llamado bastardo o bastarda o lo que sea, le han insultado, le han dicho los más groseros de los groseros, que usted no tiene ningún propósito o ningún plan, que usted no sirve para nada, esa persona está equivocada. Porque si usted no sirvió para nada, Dios no se hubiera molestado para crearle. Así que si Dios te creó, estás aquí hoy, es porque Dios tiene un plan y un propósito para tu existencia y para la mía. Es que hay un propósito y un plan para la existencia de cualquier persona que Dios ha creado o para cualquier cosa que Dios ha creado. Los árboles tienen un plan, un propósito. Las hormigas tienen un plan, un propósito. Los gusanos tienen un plan, un propósito para comer los cadáveres y procesar todo y todas las demás cosas. Es que hay un plan y propósito para todo. Dios me creó porque tiene un plan para mi vida. Dios te creó porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios nos creó a todos, no por casualidad, pero porque Dios tiene
un plan para nuestras vidas. Por eso que se considera a todas las mujeres que abortan a bebés, todas son asesinas, todas. ¿Por qué? Porque están cortando la vida de unos niños que Dios tiene un plan para ellos. Algunos dicen, no, es mi cuerpo, mi decisión, pero es un alma que está en el momento que hay esta fusión y empieza la vida, ya tiene alma y tiene derecho para vivir. Así que Dios quiere cumplir su plan en la vida de cada persona, hasta en las vidas de los niños que sus padres o sus madres les han asesinado. Su plan y su voluntad para la vida de cada uno de nosotros es bueno, perfecto y agradable. Así que no importa lo que la gente opina. Hermanos, quiero que lo entiendan muy bien. Porque hay personas aquí que les han machacado en su infancia, les han dicho de todo. Yo tenía una tía que era experta en moralmente destruirme. Ella nunca me pegaba, pero solamente sus palabras eran peores que los golpes que recibían de otras personas. Porque me hacía entender que yo no valía para nada. Yo era la maldición de mi madre, era la culpa de que mi madre dejó la escuela y la vida de mi madre se amargó. Así que toda mi infancia era acusaciones sobre cosas que ni sé ni cómo empezaron. Así que eso me amargó tanto que creó en mí una rebeldía intencional. Hasta que empecé a crecer. Y el Señor me hizo y empezó a ver. Me acuerdo cuando tenía unos, si no me equivoco, unos 10 o 10 años así. Tuve como es que ni me acordaba de eso. Era como un sueño que yo dormía. Tenía mi perrito y mi perrito y yo estábamos sobre una pequeña roca y flotando sobre un líquido, como agua líquida, era como lava. Flotábamos los dos sobre esa pequeña roca. Yo con mi perrito ahí con miedo, así mirando alrededor. Y hasta el final me desperté del sueño. Y nunca me acordé de ese sueño hasta que el día que me convertí, el Señor volvió a traerme ese sueño en mi mente. Y me hice entender cuando leí que Jesús dijo que Él es la roca. Y leí que Jesús es la roca. Leí también sobre este fuego líquido que está en el libro de Apocalipsis, que está en la Biblia. Leí también que eso es el juicio de Dios. Ahí el Señor me hizo comprender que desde mi niñez me hacía entender que si yo como persona que tenía un plan, no importa cómo nací, me mantuviera sobre la roca que es Cristo, pasaré encima de su juicio y no seré juzgado. Ese es el plan para cualquier persona que confía en Dios. Dios tiene un propósito para su vida, hermanos. Ojalá después de esta predicación, cada uno de aquí saldrá con la cabeza bien levantada, la fe bien firme en Cristo, diciendo que ahora entiendo que Dios tiene un plan para mi vida. Así que en el momento que empezamos a buscar la aprobación de los hombres, escucha bien, en el momento que tú y yo empezamos a buscar la aprobación de los hombres, en ese mismo momento dejamos de tener la aprobación de Dios. En ese momento que intentas de vivir tu vida para agradar a otros, para que te importa lo que ellos piensan, en ese momento dejas de recibir la aprobación de Dios. Así que todas nuestras vidas debe ser en buscar la aprobación de Dios y no de las personas. Así que el personaje que vamos a ver hoy, y vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, el personaje que vamos a leer hoy en el libro de Juan, capítulo 8, es un personaje, es un hombre que estaba ciego desde su nacimiento. Era un hombre que estaba ciego desde su nacimiento, pero su ceguera tenía una mayor gloria. Dios tenía un plan mucho más grande detrás de esa ceguera. Pero para poder entrar en esa historia de Juan capítulo 9, vamos a hacer como un flashback de lo que vimos en Juan capítulo 8, donde estuvimos hablando de una confrontación que el Señor Jesús tuvo con los líderes religiosos y les había exhortado a ser hijos del diablo. Jesús les llamó hijos del diablo y ellos estaban totalmente indignados porque Él les había llamado así. Y también Él les confirmó que los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Eso es asombroso. Una persona que cuando le predica la palabra de Dios lo escucha con gusto, aunque le duela como le duela, pero lo escucha con gusto porque desea esa palabra para cambiar, es simplemente porque esta persona pertenece a Dios. Los que no pertenecen a Dios no quieren ni saber nada de la palabra del Señor. También el Señor Jesús les hizo entender en Juan capítulo 8 que les hizo ver que los que obedecen su palabra nunca verán la muerte. Aquí Él hablaba de la muerte espiritual, no la muerte física. Por eso que les
le decía, pero ¿cómo puede decir que los que escuchan tu palabra nunca verán la muerte que Abraham vivió y murió? Y después él les dijo, antes que Abraham fuera yo soy, que yo soy es un título que Dios le dio a Moisés cuando él apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo. Así que los líderes religiosos y la gente cogieron piedras para apedrear a Jesús. Y dice que Jesús desapareció. Quisieron apedrearle, pero él desapareció de la vista de ellos y salió del templo tranquilamente como nada hubiera ocurrido. Ahí, eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 8. Ahí sigue nuestra historia de Juan capítulo 9. Así que por favor acompáñame en Juan capítulo 9. Jesús salió del templo porque querían apedrearle, porque él había desafiado a los líderes religiosos. Ahora sale del templo. Juan capítulo 9, versículo 1 a 4 dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre, así que salía del templo, así que mientras caminaba, él vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le miraron, Rabí, ¿por qué nació ciego ese hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y Jesús dijo, no fue por sus pecados, ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Padre, gracias. Gracias porque aunque la gente nos etiqueta en un momento dado en nuestras vidas, hay un propósito para nuestras vidas. Tú nos permites a veces pasar por malos momentos para que luego haya mayor gloria para tu nombre, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes cuando pasamos por ese valle de la sombra de muerte, donde pensamos que andamos solos y tú no estás, Padre. Donde nos vemos ciegos y todo el mundo sabe que somos de los peores. Pero si no hay pecado en nosotros y nuestra conciencia está limpia delante de ti, Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti como Job confió en ti. Que las circunstancias de la vida no determinan nuestra relación contigo, Padre. Te lo suplicamos, háblanos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que después de salir del templo, Jesús con sus discípulos vieron a un mendigo ciego de nacimiento. Y seguro que era un mendigo muy conocido, porque si vais leyendo este mismo Juan capítulo 9, versículo 8, a versículo 8, dice Jesús ahí, el lector dice que era una persona que sus vecinos le vieron y dijeron, no es ese hombre que siempre piden ahí, así que sus vecinos lo conocían. Sí, era un ciego y mendigo que había crecido ahí y todo el mundo lo conocía, que ese hombre nació ciego, era un mendigo. Así que aparte de su ceguera que él tenía una situación pobre que no tenía medios. No tenía ninguna manera para sostenerse. Sus discípulos seguramente que lo conocían también a ese hombre. Porque si sus discípulos preguntaron que ese hombre, ¿quién pecó, él o sus padres? Es porque ellos sabían que ese hombre había nacido ciego desde siempre. Así que ellos no tenían interés para ayudar al hombre. No preguntaron, Señor, ¿cómo podemos hacer para ayudar a ese hombre? No. Ellos tenían más interés para saciar su intelecto. Querían saber la parte doctrinal, qué teología Señor Jesús le iba a dar para explicar quién pecó, el hombre o sus padres. Pero en realidad el Señor Jesús tenía algo diferente que contarle. ¿Por qué ellos preguntaron eso, hermano? Es porque en la antigüedad la gente pensaba que si alguien tuviera una desgracia, si una mujer o si un bebé nace con la mano torcida, quizás porque sus padres pecaron o el bebé ya había pecado en la matriz de su madre antes de salir, así que Dios le estaba maldiciendo. Aún peor, una persona que nace ciega, era porque ellos creían que era porque el bebé ya había pecado en la matriz de su madre o sus padres habían pecado de alguna manera, por eso que el bebé nació con alguna deformidad. Así que eso será relacionado con el pecado de la persona o de sus padres, pero eso no era el caso.
Así que lo podemos ver también en este mismo caso en la vida de Job. ¿Se acuerda que cuando Satanás fue a pedirle permiso a Job, sus amigos no estaban ahí? No sabían, ni Job sabía que Satanás había ido a pedir permiso para ponerle a prueba. Y Dios le entregó el permiso a Satanás. Hazle lo que tú quieres, pero no toca su cuerpo, no le destruye, no lo mates. Así que Dios permitió que Job sufriera, y él sufrió. Y sus amigos vinieron, en vez de animarle, consolarle, acusaban a Job, pues está viviendo en pecado, por eso que Dios le estaba maldiciendo. Por eso que a veces cuando vemos la situación en la vida de alguien que antes estaba bien, después está mal, no decimos que la persona, Dios le está maldiciendo, porque eso no es la obra de Dios. No es Dios quien está maldiciendo a una persona. Muchas de las veces, nuestras calamidades, somos culpables de nuestras calamidades, de las malas decisiones que tomamos, de las cosas que deberíamos hacer, no las hacemos, y de las malas decisiones que nosotros tomamos. Muchas de las veces somos responsables de nuestras calamidades y tenemos la tendencia de acusar a Dios, que Dios lo hizo o Dios hizo el otro o el otro. Así que los discípulos de Jesús creían tanto que esto, por eso que ellos preguntaron a Jesús si el hombre en realidad había pecado o eran sus padres que habían pecado para que él naciera así. Así que muchas veces las calamidades de nuestras vidas, a veces la gente puede malinterpretarlo y decir que nosotros hemos pecado. Así que puede ser que sus discípulos también creían que los hijos heredaran el pecado de sus padres. No sé si alguna vez lo habéis escuchado cuando se habla mucho de la maldición generacional, que la gente dice, hay que orar por esta persona para quitarle la maldición de eso. ¿Por qué? Porque como tu padre fue ladrón, él también tiene que ser ladrón. No, la Biblia no enseña eso. Los pecados son decisiones personales. No es porque un padre fue violador, sino que sus hijos van a ser violadores. No porque un padre fue mentiroso, sino que sus hijos tienen que seguir siendo mentirosos. Pero los hijos pueden decidir copiar el estilo de vida de sus padres. Pueden decidir. Todo es un asunto de decisión. Ningún hijo hereda los pecados de sus padres y ningún padre paga por los pecados de sus hijos. Todo es un asunto de decisión. Así que la Biblia nos enseña que nadie paga por los pecados de otros. Cada uno de nosotros pagaremos por nuestros propios pecados. El que peca, el alma que peca, esa es el alma que morirá. Así que mis hijos no van a pecar y luego Dios me mata a mí. O Dios me condena a mí. O yo no voy a pecar y luego Dios condena a mis hijos. O condena a mi esposa. No. Si yo peco y muero en mis pecados, pagaré las consecuencias de mis pecados. Ezequiel capítulo 18, versículos 19 a 20 dice, lo podéis leer todo 18, pero en esta parte el Señor mismo está hablando que ¿cómo? Se preguntan ustedes, ¿cómo se preguntan ustedes? ¿No pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. Eso es Dios hablando. Si el Hijo hace lo que es correcto, el Hijo vivirá. La persona que vivirá. La persona que peque es la que morirá. Así que el pecador es él quien pagará por sus pecados, no la persona que no ha pecado. Dice que el Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Quiere decir que es un asunto de decisión, que cada uno de nosotros rendiremos cuenta a Dios de la manera que hemos vivido nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Nadie se va a librar ese día. Así que era imposible que ese ciego fuera castigado por los pecados de sus padres. No eran por los pecados de sus padres, ni era porque él había pecado antes en el vientre de su madre antes de nacer. Pero el misterio detrás de su ceguera era mucho más grande que la ceguera en sí. Había un misterio mucho más grande detrás. Algo que Jesús quería enseñar a sus discípulos y algo que Dios nos enseña a nosotros hoy. Dios tenía un plan, un propósito mucho más grande, tal como dice el Señor Jesús en el versículo 4. Él dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. El hombre nació ciego para que todos pudieran ver el poder de Dios en él.
Es que hay un plan de Dios para la vida de cada persona, hermanos. Hay un plan de Dios para la vida de cada persona. Nadie nace por casualidad. Nadie. Ay, el bebé se me revolteó, se me vino por error. Era el plan y el propósito de Dios que ese niño o esa niña naciera. Y tienen derecho para vivir. Así que hay un motivo por el cual ustedes y yo estamos aquí. Alguna persona puede decir que no, bueno, estoy aquí porque no, el peliculón de hoy ya le enseñaron el domingo pasado, así que no me gusta, así que voy a intentar de poner otro tipo de peliculón que no es el mismo peliculón, pero es un peliculón diferente. No, no tiene nada que ver con eso. O si usted piensa que usted vino aquí por tema del peliculón, solamente déjame terminar y usted decidirá si vino porque no había peliculón. Así como dije antes, no todas las calamidades en nuestras vidas es el plan de Dios. Escuchen bien, hermanos. No todas las calamidades en nuestras vidas es el plan de Dios. Solamente sentémonos por un momento y examinamos nuestras vidas de verdad. Todas las decisiones que hemos tomado y las consecuencias de esas decisiones. Sea una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Examinámoslo bien y veremos que muchas de las calamidades en nuestras vidas, los responsables somos nosotros mismos. Si usted quiere saber quiénes, muchas, no todas, porque hay un niño que es violado o lo que sea, no es su responsabilidad o no es su culpa. Es por culpa de la persona perversa que lo hizo. Pero las decisiones como adultos que nosotros tomamos, si examinamos bien esas decisiones, lo veremos que es culpa nuestra. Así que podemos ser colaboradores con Dios, dejando que Dios siga obrando en nuestras vidas, su plan perfecto para nuestras vidas, o podemos decidir de vivir nuestras vidas a nuestras maneras. Lo repito, podemos decidir de ser colaboradores con Dios, dejar que Dios gobierna nuestras vidas y nosotros nos dejamos ser guiados, o tomamos la decisión como personas para vivir nuestras vidas a nuestro antojo. Así que no existe casualidades para Dios. Todo es un asunto de decisión, si queremos o no queremos que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. La muerte de un bebé con cáncer o de cáncer de pulmón no es igual que la muerte de un fumador del mismo cáncer de pulmón. Si un bebé muere de cáncer de pulmón, no es su culpa. Es que no podemos compararlo con un fumador que muere de un cáncer de pulmón, porque es su culpa. Él fumó, él sabía que el tabaco podía causarle todos esos daños, él lo fumó. Involucrarse en un accidente de coche letal porque uno está borracho es diferente de ser atropellado por un borracho mientras que usted está conduciendo, o está cruzando la calle o usted está en su propio coche. Quiere decir que hay situaciones y decisiones que las consecuencias negativas que nosotros cosechamos, todas esas decisiones, depende de las decisiones, o el resultado de esas decisiones ha dependido de las malas decisiones que nosotros hayamos tomado. Dios puede permitir situaciones muy difíciles en nuestras vidas. Situaciones que a ninguno de nosotros nos va a agradar. Él puede permitir que una niña, con mi hermana pequeña con 23 años, recién saliendo de la universidad, cáncer de útero, duró 10 meses y falleció. Y conozco a un vecino que no teme ni ama a Dios. Tiene cáncer, por los últimos 20 años sigue aguantando. Pero ¿cómo puede ser eso? Dios tiene un plan, un propósito para cada cosa y para cada persona. Miren lo que dice el Salmo 33, versículo 17 a 19. Salmo 33, lo que hemos leído antes, dice: no confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucho más fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su... Escucha bien, no dice que el Señor vela por todo mundo, a lo que le da la gana, o quién, porque la gente dice que no, todos somos hijos de Dios. No es lo que dice las Escrituras. Dice que el Señor
vela por los que le temen. Temer a Dios es querer vivir de la manera que a Dios le agrada. Querer vivir de la manera que a Dios le agrada. Dios vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Eso es lo que Dios hace para los que le temen. Dios vela por los que le temen. El temor a Dios, hermanos, vuelvo a repetirlo para que lo entendamos, no es tenerle miedo a Dios. Podemos tenerle miedo a Dios, sí, porque el Señor Jesús le dice que no teméis al que destruye solamente el cuerpo y no puede hacer nada con el alma. Pues voy a enseñar a quién tenés que temer. Temer a Él que puede destruir el cuerpo y después echa el alma en el infierno. Es a Dios que Él está hablando ahí. Miedo podemos tenerle a Dios, no solamente miedo, es el pecador que tiene que tenerle miedo a Dios, pero debe tenerle terror. Terror. Porque muchas de las veces hemos clasificado a Dios de papito, ¿sabes? Tenemos unos diminutivos de amor, que no es pecaminoso, sinceramente, no es pecaminoso. La Biblia no prohíbe ese tipo de diminutivos y todas esas cosas. Pero tenemos que saber que la persona a quien estamos hablando no es como un padre, no es un padre ser humano. Es el Creador, cuyos ojos nadie ha podido verle cara a cara. El que creó todas las cosas, que adorado por ángeles, por querubines. Esa es la persona que nosotros estamos hablando. Así que no podemos hacer nuestros planes según nuestras propias opiniones. No podemos vivir de la manera que a nosotros como personas nos agrada. Lo que tenemos que hacer como creyentes o como personas es encomendar nuestros planes a Dios y dejar que Él guíe nuestras vidas y nuestros planes. Porque sus planes y sus propósitos son perfectos y agradables. Mira lo que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice, lo pone así: pon en manos del Señor todo lo que haces, para que tus planes se hagan realidad. Pon en manos del Señor todo lo que haces. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos por la mañana y hacemos nuestros planes personales y ya vamos tirando ya la carreta y pam, vamos? Ni nos importa lo que va a pasar con nosotros, ni nos importa lo que... No, solamente hacemos nuestros planes. Ya hacemos cita ya con la... nos vemos el miércoles. Vale, nos vemos el jueves a las 6 de la mañana. Ya tenemos nuestros planes ya hechos. Planes hechos. Había un chico en mi trabajo. Trabajó un viernes y un domingo murió. Y el lunes llamó a su novia que había muerto. Así. Hay personas que lo ves ahora y por la tarde ya está muerto. Pero la palabra nos enseña que tenemos que hacer, poner todos nuestros planes a Dios. Todo lo que encomendamos todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo ponemos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y su plan es perfecto y mejor que la nuestra. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito y podemos confiar plenamente en Él. Mira lo que dice, hermanos, la palabra que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Pero confesar nuestros pecados a Dios, no podemos confesar nuestros pecados a Dios si no reconocemos que tenemos pecado. No sé si alguna vez usted se ha llegado a esa conclusión de contar a alguien, mientras que usted está hablando con la persona, y la persona se cree súper santa. Esa es la tendencia que tenemos. ¿Por qué nos creemos súper santas que otras personas? Porque nos comparamos entre nosotros. Ese es el error que cometemos en la iglesia también. Venimos, miramos la vida de fulanita tal o fulanito tal, nos comparamos con su vida. Porque esta persona no se congrega. Nosotros que nos congregamos, a menudo pensamos que somos más santos que esa persona. Porque esa persona quizás no habla elocuentemente delante de todo el mundo, no predica. Pensamos que nosotros que hacemos esas cosas que no hacen los demás, somos más santos. Pero ojo, no es lo que la palabra nos enseña. Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice, cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien. Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice, cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es asombroso, ¿no? Cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien. Quiere decir que cuando Dios mira tu vida y tu vida le agrada, estás viviendo conforme a su voluntad, Él pone paz entre tus enemigos. Tus enemigos empiezan a servirte.
tus enemigos empiezan a ser tu protector. Me acuerdo una vez, estaba comentando a un hermano, cuando fuimos a Rambla de Rabal para recoger una cosa, le había explicado una historia sobre lo que había pasado conmigo un día que estuve en Rambla de Rabal compartiendo la palabra por la noche. Me puse delante de un local y con una caja de cerveza que había pedido en un bar. Y mientras que hablaba a la gente, alguien quería pegarme. Fue asombroso porque la persona que quería pegarme, Dios usó a su amigo para protegerme hasta que yo terminé de hablar. Y en el momento que terminé de hablar y bajé de la tarima falsa que me había hecho, alguien en un piso segundo echó un cubo de agua que se cayó justo detrás de mí. Yo solamente cogí la caja que había prestado, me fue como yo no estuviera. Quiere decir que cuando Dios está en un asunto, Él hace que hasta tus propios enemigos estén en paz contigo. Pero muchas de las veces, ¿qué queremos hacer? Venganza, ¿no? Buscamos venganza. No, esta mujer me hizo daño, yo también se lo voy a devolver. Dios tiene un plan. Hasta los que te hicieron daño, Dios puede usar ese daño que te hicieron para traer gloria a su nombre. Dios tiene un plan. Solamente si nosotros pudiéramos descansar en el plan y el propósito de Dios para que Él lo haga por nosotros, ciertamente evitaremos muchos problemas y mucho dolor de cabeza en nuestras vidas. No importa lo que te hicieron en el pasado. No importa lo que te hicieron en el pasado, hermanos. No importa lo que la gente te habían hecho o te dijeron que tú eras. Si has estado viviendo lejos de Dios, hoy puedes volver a reconciliarte con Él. Hoy puedes retomar tu relación con el Señor. Puedes pedirle al Señor, Señor, perdóname por haber estado en control de mi propia vida. Puedes pedirle al Señor, hoy mismo tomo la decisión, Señor, de poner mi vida en tus manos. Abandono cualquier estilo de vida pecaminosa que a ti no te agrada y tomo la decisión de seguir a Cristo. Hoy puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. No servimos a un Dios que Él hace las cosas por casualidades. Mira lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Él dice, el Señor Jesús dice que si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Quiere decir que tienes que dejar tus planes. Tienes que dejar tus propios propósitos. Tienes que dejar tus propios sueños. Tienes que dejar todo lo que tú te afanas. Si quieres ser mi discípulo, lo que tú tienes que hacer es dejar todo lo que a ti te considera que es algo importante. Tomar tu cruz, que es símbolo de sufrimiento. Está dispuesto a sufrir por mí. No importa lo que la gente diga, está dispuesto a seguirme. Y ahí puedes seguirme. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negar o abandonar su propia manera de vivir. Esa es la parte más difícil para todos. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos que Dios se adapte a nuestro plan. ¿Cuántas veces oramos a Dios para que Él bendiga nuestro proyecto? En vez de decirle que Dios nos guía a un proyecto perfecto. ¿Cuántas veces pedimos a Dios para que Él nos guarde en un camino que nosotros tomamos la decisión? Estaba escuchando las oraciones que estamos orando esta tarde, cuando empezamos. Estamos orando sobre, Señor, ayúdanos a abandonar nuestra manera de vivir, abandonar las cosas que a Dios no le agrada. ¿Sabían que eso no le corresponde a Dios hacer? Abandonar las cosas que te gusta hacer no le corresponde a Dios hacerlo. Te corresponde a ti hacerlo. Me corresponde a mí hacerlo. Sí quiero que Dios ponga deseo en mi corazón. Jesús le dice aquí, negar su manera, tiene que abandonar. Así que me corresponde a mí abandonar. No pedir a Dios de quitarme mi manera de vivir. No, soy yo quien toma la decisión de abandonar mi estilo de vida pecaminosa, el estilo de vida que a Dios no le agrada. Dejar Netflix, dejar de ver todas las basuras que yo veo por internet, dejar de ver todas las demás cosas. Soy yo quien tomo la decisión, no Dios quien toma la decisión por mí. Y ahí, cuando yo tomo la decisión, es porque yo quiero seguir a Jesús. Así que no podemos orar, Señor, quítame. No, tú hazlo y confía en el propósito y en el plan del Señor. Así que en resumen, hermanos, de todo el plan de Dios está en Cristo Jesús. El plan de Dios está en Cristo Jesús. La salvación es el mayor plan de Dios. Y eso
se esconde, tal como dicen las Escrituras. Dios lo escondió en Cristo Jesús. Eso quiere decir que el plan y el propósito de Dios para tu vida y el plan y el propósito de Dios para mi vida es que usted y yo, a través de Jesús, podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y llamarle Padre. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan. La buena noticia es que Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, más tenga vida eterna. Pero creyendo en Jesús significa que mi manera de vivir debe cambiar. Si yo recibo esta buena noticia, para que gozan por igual las riquezas heredades por los hijos de Dios. Ambos pueblos, quiere decir que no hay judío ni gentil, que somos nosotros los gentiles, que no somos judíos. No hay judío ni gentil delante de Dios. Dios ha fusionado a los que son israelitas o judíos y los que no son judíos para crear un solo pueblo en Cristo Jesús, que son los creyentes. Así que ahora podemos gozar de la misma herencia que los judíos. Así que los judíos no son muy especiales más que un creyente, pero los que son más especiales es la iglesia. Y la iglesia consiste de gente de toda nación y toda lengua. Dice, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo. Eso es el plan perfecto de Dios para su vida. Usted y yo podemos disfrutar de estas bendiciones en Cristo Jesús si nosotros dejamos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Así que Dios no va a cumplir su propósito en mi vida si yo quiero gestionar mi vida. Dios no va a cumplir su propósito en su vida si usted sigue estando en control de su propia vida. Para que Dios pueda cumplir su plan y su propósito en su vida, usted tiene que renunciar a su vida. Usted tiene que abandonar su manera de vivir. Yo tengo que abandonar mi manera de vivir. Cuando un ladrón es atrapado en un banco después de haber atracado un banco y lleva las bolsas de dinero, cuando la policía le dice manos arriba, ¿acaso levanta las dos manos con el dinero? No lo hace. Tiene que soltar la bolsa de dinero y decir, aquí estoy, tengo las manos libres. De la misma manera, tenemos que abandonar nuestra manera de vivir para poder seguir a Cristo. La puerta para seguir a Cristo dice que es una puerta muy estrecha, muy pequeña, que nadie puede pasar ahí si llevas cosas cargadas. Así que tienes que perder peso, y el peso que tienes que perder es dejar tu antigua manera de vivir, que te engorda espiritualmente hablando, y no puedes pasar por esa puerta estrecha que lleva al Señor. Debemos renunciar nuestra manera de vivir. Solo observa tus gustos, las cosas que amas tanto hacer todos los días. ¿Le agrada a Dios? ¿En qué pasas más horas durante la semana? ¿Esa cosa le agrada a Dios? Muchos creyentes nos encantan las películas que salen por internet o por la televisión Netflix. Y muchas de esas películas promueven pornografía, fornicación, adulterio, blasfema contra Dios, usan el nombre del Señor. Pero nos quedamos ahí y no perdemos ninguna de esas series. Nos gustan. Pero el Señor Jesús nos dice que si queremos ir en pos de Él, lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos para que Él pueda cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Dios nunca cumplirá su plan y su propósito en nuestras vidas si seguimos teniendo control de nuestras vidas. Debemos renunciar nuestras vidas para que Él tenga control de nuestras vidas. Así que si usted sigue su propio camino, puede ser que hoy puedes tomar la decisión hoy de parar de seguir su propio camino y tomar el camino correcto. Puedes rendirte a la voluntad de Dios para tu vida. Arrepiéntete. Porque la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. ¿Alguien puede saber si de verdad está convertida? Sí, se puede saber. ¿Alguien puede saber si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Sí, se puede saber. ¿Alguien puede saber qué será de su vida de aquí 100 años? Sí, se puede saber. Así que pregúntase. La edad media de vida son 75 años. Son 200, 500 fines de semana para vivir. 200, 500 fines de semana para vivir. ¿Cuántos fines de semana ya te quedan para vivir? ¿Quién sigue en control de esos fines de semana que te quedan? ¿Cuántos fines de semana ya has gastado? La vida pasa volando. Así es rápido.
A veces me miro en el espejo, hace poco yo tenía 20 y tantos años, ahora tengo el triple o el doble. Así voy aumentando. ¿Y qué quiere decir? Que la decadencia ya empezó para mí. En el momento que nace un bebé, es su decadencia. Porque nacimos arriba y vamos bajando. No nacimos abajo para ir subiendo, no. Todo va bajando. Así que si el día que usted tenía que dejar este mundo, ese día de hoy, ¿dónde pasará el resto de su eternidad? ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta, hermanos? Un hermano una vez me dijo, pastor, ¿sabe que la gente no piensa si algún día van a morir? Y es cierto. Vivimos esta vida loca. Perseguimos nuestros sueños, pero nunca tenemos el tiempo para parar y pensar que un día vamos a morir, hasta que perdemos a un ser querido muy cercano y olvidamos que un día nos va a tocar a nosotros. Un día nos va a tocar a nosotros. Y cuando llega ese día, hermanos, no habrá vuelta atrás. Aún estamos a tiempo para dejar que Dios cumple su plan en nuestras vidas. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a renunciar tu propia vida, entregar tu propio plan a Dios para que Él cumpla su plan en tu vida? Ese es lo más difícil. Pero es un asunto de decisión que cada uno debe tomar. Pues como hemos leído, el padre no pagará por los pecados de sus hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres. El alma que peca, ese alma misma morirá. Oremos. Padre, tu palabra nos enseña que los planes que tú tienes para nuestras vidas son buenos y perfectos y agradables. Aún sabiendo toda esa grandiosa información, sabiendo que las cosas que tú tienes preparados para los que te aman y los que te temen son cosas que ojos no han visto ni oídos han oído. Padre, como este ciego que el Señor Jesús y sus discípulos vieron que nació ciego, pero tú tenías un propósito mayor para su vida, un plan mucho más grande para su vida. Creemos también que tú tienes un plan mucho más grande para la nuestra. Pero vivimos en un mundo muy rápido, un mundo que seguimos persiguiendo sueños, almacenando tesoros aquí en la tierra, cosas que no sacaremos nunca de este mundo. Seguimos acumulando riquezas y riquezas. Somos ricos según el mundo y pobres en espíritu. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entregarnos totalmente a ti. Ayúdanos, Padre, a entregarnos totalmente a ti. A examinarnos. Hermanos, yo le pido que toma 2 minutos, examina su vida. Nadie le conoce a usted tal como usted mismo se conoce. Examina su vida. Si le han dicho en el pasado que usted no vale para nada, si en su vida pasada le hicieron tanto daño que usted piensa que por esos daños es porque usted no sirve para nada. Usted ha estado viviendo con esta mentira a lo largo de su vida y ha dejado que Satanás controle su vida hasta el día de hoy. Hoy puedes tomar la decisión de dejar de creer a esta mentira de Satanás, porque es padre de la mentira. Entregar esa carga a Cristo y rendirte a Él para que Él cumpla su plan en tu vida. Todo es un asunto de decisión. Nadie elige sus problemas. Nadie se levanta por la mañana y decide qué problemas quiere tener. Lo que le hicieron a usted no fue su culpa, pero será su culpa lo que usted va a hacer. Pídele a Dios para que limpie su corazón, para que limpie su mente, para que le dé la fortaleza que usted necesita. Pídeselo a Dios. Confiesa las áreas de su vida que tiene que confesar. Clámale ayuda en las áreas que tiene que clamarle ayuda. Clámale con desesperación si de verdad necesita su socorro.
Le invito a que se ponga de pie. Vamos a cantar una alabanza. Mientras que usted vaya cantando, por favor, reflexiona sobre las palabras, las letras de esta alabanza. Reflexiona sobre su propia vida. Y entrégale a Dios lo que usted tiene que entregárselo. Y toma la decisión que usted tiene que tomar. Les suplico, hermanos, que nadie salga de aquí siendo enemigo de Dios. Que nadie salga de aquí siendo enemigo de Dios. Podemos salir de aquí estando 100% seguros donde pasaremos la eternidad. Quizás la predicación no fue lo que usted esperaba,